Continuamos con la clase número 13, importante de esta escatología. Estamos en el Bimá, juicio a la iglesia, el primero de los 5 juicios de los cuales vamos a estudiar acá. Cada milésima de segundo que le dediquemos al pecado y nos lleve a ser inútiles, nos restará galardones. Por eso Pablo dijo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Redimir el tiempo, oiga para acá, redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda, solo podemos comprar una sola vez con ella. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso. Óigase, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer, que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. Redimir el tiempo es entender que las causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino aquí primeramente y luego allá, y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano y vacío. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo y sembrar, pero tú decides lo que siembras. De una cosa debes estar seguro: lo que siembras lo vas a cosechar. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escribas nunca lo podrás borrar. Redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de su consecuencia. Por tanto, debes ser prudente con las decisiones que emprendas. Lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta que por causa de pecados en relación a Dios y a su propósito, perdimos el tiempo y con él lo perdimos todo en cuanto, no la salvación, me refiero al tiempo y los galardones. Y para complementar sobre todo eso, le tenemos que dar cuenta a él. Nada va a pasar por alto en el tribunal. Para mayor comprensión en lo que tiene que ver con la redención o la administración del tiempo, voy a conceptualizar los dos tiempos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo. Pasemos a definirlo. Cronos, de donde se deriva el término cronología, cronómetro, es el tiempo que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios o siglos. Cairo es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y el propósito de Dios. El Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. Cuando nosotros no entendemos los tiempos kairos de Dios, podemos
perdemos una oportunidad para surgir en la vida, pero con todo y que conozcamos los tiempos de Dios, nunca podrá desarrollarlos si no somos buenos administradores del tiempo. Cronos es el tiempo, cronos en el que vivimos. Jamás Dios podrá desarrollar su propósito en nosotros mientras andemos, oiga, dedicando y perdiendo nuestro tiempo, sumergidos en el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor en la salud, en el ministerio, en la empresa, en el hogar y aún en las finanzas. La vida de santidad es un principio inalterable para poder prosperar en la vida. Se tomará en cuenta los daños no restituidos que se dieron por causa de pecado que hiciste. Mira lo otro que se va a tomar en cuenta. Es decir, ¿se va a tomar en cuenta el pecado? No. Se va a tomar en cuenta el tiempo que perdimos por andar cometiendo pecado. Pero mira esto otro que viene. Se tomará en cuenta los daños, oiga, no restituidos, o los daños que no restituiste, que se dieron por causa de pecados que hiciste. Todos los daños que ocasionaste, oiga, por causa del pecado y que en vida no los restauraste, le darás cuenta a Dios por ello. La ley de la restitución para Dios tiene mucho valor, hasta el punto que envió a su Hijo, oiga, a restaurar lo que Él no había dañado. Mira lo que viene. Por esta causa, Jesús tuvo tanto valor lo que Zaqueo hizo, restaurar los daños que él había ocasionado. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si, oiga, y si en algo he defraudado a alguno, es decir, demuéstremelo, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19, 8 y 10. Nótese lo importante de resarcir daños causados por algún tipo de pecado. Es decir, por eso es que usted y yo nos tenemos que cuidar, óigame, de estar levantando falsos testimonios. Debemos de cuidarnos de truncarle la vida a otro o a otra. Ayer vi con tristeza una foto que subieron por uno de los grupos donde estoy, donde veo a un hombre como a la altura así del suelo. Ya va, ¿qué pasó ahí? No entendía nada. Veo un hombre así y un lotecillo así como si estuviera flotando en el aire. Pero no dice nada. Entonces oigo un mensaje que está abajo y dice uno: Señor, reprenda al diablo. Entonces, cuando él dice así, yo asocié: debe ser que este pastor está levitando en el aire, debe ser alguien que está practicando brujería. Pero cuando me fijo bien, no está colgado de una viga del techo, ¿ves? Y había puesto unas sillas para encaramarse. Dentro de la iglesia se ahorcó, aquí en Venezuela, en la zona de Apure. Ahora, ¿usted cree que ese se ahorcó de a gratis? ¿Sí? ¿Usted cree que se ahorcó de a gratis? ¿Usted cree que eso fue de la noche a la mañana? Ahora, él terminó haciéndose un daño, pero ¿quiénes colaborarían para ese daño? La iglesia congregacional más grande de Maracaibo, hace unos 8 años atrás, el pastor se pegó un tiro. ¿Por qué causa? Una joven de la iglesia y él habían tenido actividad sexual y ella salió embarazada. Quiso sacarla del sitio, que se fuera por otro lado para evitar el escándalo. No pudo, se suicidó. Ahora, eso está pasando en muchos lugares. Es decir, pastores abusando de gente de la iglesia en el área sexual,
pastores abusando en el área de las finanzas bíblicas y miembros abusando también de sus pastores y abusando de los otros miembros, haciendo daños, los cuales después reconocen que pecaron, reconocen la falta, pero ¿quién está restituyendo daños? ¿Cuándo se pueden restituir? Porque ¿quién restituye el daño de ese individuo? ¿Quién restituye el abuso de un adulto sobre una niña? ¿Quién restituye un embarazo en una joven que viene levantándose, que no ha tenido actividad sexual, y uno casado la engaña, la enreda, la envuelve y la embaraza? ¿Quién restituye ese daño si él tiene una familia también? Es decir, ¿va a destruir su familia para restituir el daño aquí? Por eso hay que pensar bien las cosas antes de estar inventando. Ahora, Zaqueo, ¿qué fue lo que dijo? Iba a repartir la mitad de sus bienes, ¿a quién? A los pobres. Pero si en algo había dañado a alguien, se lo iba a devolver cuatruplicado, 4 veces. Ahora pregunto yo, en la falta que nosotros sabemos que hemos cometido, ¿cuántas veces hemos restituido qué? Oiga, la sangre de Cristo limpia el pecado, ahí no tenemos problema. Pero no pasará por alto los daños que ocasionaste por causa del pecado, a menos que los restaures. La demanda que Dios le hizo a David por causa del pecado que cometió en contra de Urías era que se hiciera cargo de Betsabé, que restaurara en parte los daños que había ocasionado. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, es decir, un segundo hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Segunda de Samuel 12:24. Seamos prudentes, en la vida para no dañar a nadie. Miremos y tomemos en cuenta los valores que hay en seres humanos. Dios puso valores en la gente que son intrínsecos, que independientemente en la condición en la que estén, ellos valen. Evitemos de hacer daño, porque de todo lo que no restituyamos le daremos cuenta a Dios, y esos daños esos daños nos restan galardones. Aquí está el detalle. Se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te mandó a hacer, lo que no hiciste de lo que Él te mandó a hacer. Mira este detalle acá, el tercer punto. Se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te lo mandó a hacer. Tú lo hiciste por competencia, tú lo hiciste para demostrar que tú lo podías hacer, pero Dios te lo mandó a hacer. No, ¿por qué lo hiciste? Porque tú quieres figurar. Lo hiciste por ego personal. Lo hiciste de repente porque yo vi que lo estaba haciendo Ramona y yo lo voy a hacer mejor que Ramona. Lo hiciste no porque Dios te lo mandó a hacer. Entonces Dios de repente va a decir: dame cuenta, María, de lo que te mandé a hacer en Cerro Gordo. Y tú dices: Señor, mira, yo fui al acto, fundí una iglesia nueva, se convirtieron los malandros de allá, se convirtió el fumador más terrible, la bruja de allá se convirtió. Te va a decir otra vez: dame cuenta de lo que te mandé a hacer en Cerro Gordo. Señor, pero lo que yo hice en el acto, yo no te mandé a hacer nada a ti en el acto. Yo te mandé a Cerro Gordo. ¿Sí? Eso se tomará en cuenta yo. Se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te mandó a hacer. Pero no se va a tomar en cuenta positivamente, ¿no? Negativamente. Y lo que no hiciste de lo que Él te mandó a hacer. En cuanto a la obra, hay factores que se deben analizar y tomar en cuenta para mayor comprensión de los valores que tiene el hacer o el no hacer. No se tomará en cuenta, la obra misma, sino el carácter de la obra. Es decir, cuando tú te presentes y te pregunten, entonces tú vas a decir: Señor, pero mira,
Los 500 que se convirtieron allá, eso no cuenta, Señor. Los hogares que ayudé y que acomodé y que organicé allá en el acto, eso no cuenta, Señor. Los enfermos que estaban allá y se sanaron, eso no cuenta, Señor. ¿Tú sabes qué te va a decir el Señor? Bueno, si se trata de premiar por la obra, yo voy a preguntar y tú respondes. ¿Quién te dio las predicaciones, María, que tú predicaste allá en el acto? El Espíritu Santo, Señor. Ajá. ¿Quién sanó a los 500 enfermos que me dijiste, levantó los paralíticos, le dio vista al ciego y restauró todos esos hogares, Señor? ¿Fuiste tú? No, el Espíritu Santo, Señor. Entonces, si hay que darle un premio, ¿a quién hay que dárselo? Vino a ti. ¿Están aquí o se fueron? Ajá. Vayamos viendo, John. Ahora, no se tomará en cuenta la obra misma, la labor, sino el carácter de la obra, es decir, el por qué fuiste a hacer lo que hiciste. ¿Por qué lo sabemos? Oiga, el término que se utiliza en la traducción en 2 Corintios 5:10, comparecer, viene del griego fanero, que significa ser puesto en manifiesto. El texto literalmente dice, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto en el tribunal de Cristo. Esto indica y sugiere que el propósito del Bimá es hacer una manifestación, una demostración de la obra, sino del carácter y motivo esencial del individuo. Es decir, no estamos buscando la obra, sino el carácter de la obra. ¿Por qué lo hiciste? Porque yo quise, porque tenía plata, por esto y por aquello. ¿Por qué lo hiciste? Señor, porque tú me mandaste. Eso es otra cosa. ¿Sí? Ahora, esta palabra fue la que Pablo utilizó también en 1 Corintios 3:13 cuando dijo que la obra, esto es el carácter de la obra, se hará manifiesto. Esto indica que nadie va a recibir galardones, oiga, por la obra, sino por el carácter de la obra. Porque es el carácter y el motivo que se tomará en cuenta en el juicio, no la obra. Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Tu dureza y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Romanos 2, 5 y 6. Toda la iglesia, oiga, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Nota, cuando en Romanos 2, 5 y 6 y 1 Corintios 3, 13 y 15 y Apocalipsis 2, 13, 20, 13 y 22, 12 y Jeremías 17, 10, leen los textos en su casa, los estudian, dice que cada quien recibirá según su obra, se refiere a la obra que Dios le mandó hacer y no según su obra propia a merced de un capricho con motivos incorrectos. Indica que se tomará en cuenta sobre la obra los motivos que te llevaron a hacer la obra. Analicemos el pensamiento del apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios al respecto. Conforme a la gracia de Dios, oiga, que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, sobre su salvación, sobre Cristo, sobre su vida espiritual, alguno edificare,
oro, platas, piedras preciosas, tres elementos muy importantes que tiene que analizarlo. Madera, heno, hojarasca, tres elementos adicionales que tiene que analizarlo, ya que hay 6 elementos. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día del juicio la declarará. Pues por el fuego que representa el juicio será revelada. Será revelada y la obra, el carácter del mismo. De cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, solamente van a quedar la de oro, piedras preciosas y plata, recibirá recompensa o galardones. Si la obra de alguno se quemare, madera, heno o hojarasca, el fuego, él sufrirá pérdida. ¿Quién? El que hizo la obra. Sufrirá pérdida de qué? De galardones. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. 1 Corintios 3, 10 y 15. Es decir, en el caso de nosotros, en cuanto a nuestra salvación, la tenemos garantizada, no hay ningún problema. Pero lo que hagamos dentro de la salvación puede que tenga beneficios o puede que tengamos algunos problemas en este tribunal. Es decir, falta de galardones. Entonces, el caso no es hacer, es qué estoy haciendo. Y no es tanto qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, quién me mandó. Aquí es donde yo tengo que hacer, hay una pregunta que cuando uno llega a un sitio a fastidiar a la gente, echarle broma, le preguntan a uno, ¿usted vino o lo mandaron? Entonces el detalle es lo que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo por competencia, porque yo quiero figurar, porque quiero llenar mi ego o porque Dios me lo mandó. Ahí es donde está el detalle del detalle. ¿Qué es lo que va a ser premiado? Lo que Dios te mandó a hacer, no lo que tú quieras hacer. Ahora, según el pasaje que se acaba de presentar, el fuego representa el juicio, los elementos tales como oro, plata y piedras preciosas, madera y heno, hojarasca representan la obra, incluyendo el motivo y su carácter. Si el fuego consume el material, madera, heno y hojarasca, quiere decir que te presentaste con tu propia obra con motivos equivocados. Pero si el fuego no extingue el material, oro, plata, piedra preciosa, quiere decir que te presentaste con la obra que Él, que el Eterno te mandó a hacer con un motivo correcto. Para Dios no cuenta la obra que hacemos si Él no te la mandó a hacer, porque no son nuestros planes, propósito, metas, ambiciones, proyecto, esfuerzo, objetivo, lo que le interesa a Dios. Por tanto, si lo que estás haciendo, Él no te lo mandó a hacer, eso no tiene valor para Dios en el día del juicio. ¿Sí? Lo otro del caso es que ante el tribunal me puedo presentar con una obra que realicé y mi motivo era muy correcto, pero si Dios no me lo mandó a hacer, esa obra no cuenta para Dios. Nuestro mejor motivo no puede ocupar el lugar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Reitero, nuestro motivo puede ser muy correcto para llevar a cabo una obra, pero si dicha obra no está en el propósito de Dios, para Él no cuenta. Debemos tener en cuenta que lo que está haciendo, que lo que esté haciendo en la tierra mientras esté en el cuerpo, cumpla con el propósito de Dios y que lo ejecute con motivos correctos. El no hacerlo tomando en cuenta estos factores que son muy determinantes
Para el conjunto de la deidad hemos perdido nuestro tiempo y con ello parte de nuestros galardones, porque no somos nosotros obrando en Dios, sino Dios obrando en nosotros. Lucas, el escritor del Evangelio, registra: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, pues lo que teníamos que hacer, ya lo hicimos. Eso está donde Lucas 17:10. Ahora, ¿sabe usted que para Dios hay dos tipos de siervos inútiles? ¿Cuál de los dos quiere ser usted? ¿Sí? Pregunto, para Dios hay dos tipos de siervos inútiles. ¿Cuál de los dos quiere ser usted? Para Dios, cuando usted no hace lo que Él lo mandó a hacer, usted es un inútil. Pero cuando usted termina de hacer lo que terminó a hacer, también pasa a ser un inútil. Pero es preferible ser ese inútil, el cual hizo lo que Dios lo mandó a hacer y ya terminó de hacerlo, y entonces espere para que Dios lo vuelva a mandar a otro lugar o a hacer otra cosa. Entonces, porque en Dios es si lo que nosotros hagamos, para Dios no cuenta. Cuenta el por qué lo estamos haciendo. Ahora, si hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, somos inútiles. ¿Cuánto más si hacemos lo que Él no nos mandó a hacer? Damos por entendido que la obra de Dios y la voluntad de Dios, aunque parezcan una misma cosa, son totalmente diferentes. En el libro de los Hechos se presenta esta verdad. Pasemos a definirlo. Oigan para acá un momento. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Eso a Pablo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendimos a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por entendido que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio allá en ese lugar. Eso está en Hechos 16, 6 y 10. Al analizar el pasaje, detenidamente nos daremos cuenta que Asia y Bitinia representa la obra de Dios, ¿sí? Mientras que Macedonia representa su voluntad. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿La obra? No, su voluntad dentro de la obra. Ahora, al mostrársele al apóstol Pablo la visión, entendió que el Espíritu Santo, por el Espíritu, que la voluntad de Dios era que tuvieran en Macedonia y no en Asia o en Bitinia, que encierra y representa la obra. Esto lo sabemos por el término que aparece en el pasaje que el apóstol Pablo expresó. Aunado dijo, dado por cierto que Dios nos llamaba para Macedonia. En el libro de Samuel nos muestra esta verdad en el caso que se dio en el rey Saúl, cuando fue confrontado por Samuel. Pasemos a analizar el pasaje, señoras y señores. Vamos a ver esto. Un momento. ¿Sí? Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído.
Es decir, él se salió del paquete. De Amalek, pues los han traído. Es decir, yo no tengo que ver con eso. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová. Ahora yo pregunto, ¿Saúl era un rey o era un presidente? Ajá. ¿Los reyes se dejan manipular o direccionar por el pueblo o ellos dirigen al pueblo como ellos quieran? Los reyes, estoy hablando de reyes. Y mira el desgrampado aquí, se sale del paquete, dice que él no tiene que ver, que es el pueblo. Sigamos viendo. Para hacer sacrificio a Jehová, tu Dios, de paso, tu Dios, no se mete ni en mi Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Es decir, ya el hombre estaba informado. Y él respondió y dijo, Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, es decir, no eres un presidente que tiene que hacer unas elecciones, que tienen que hacer unas votaciones, nada que ver con eso. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, es decir, sigue el tipo justificándose, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, eso no se lo habían dicho, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová, oiga lo que viene, se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que se obedezca su palabra. Ciertamente, aquí viene la afirmación, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra de Jehová que la grosura o lo gordo de los carneros. Eso está en Primera de Samuel 15, 13 y 23. Observe que los holocaustos que en este caso representan la obra no tuvieron valor para Dios como el que se le haya prestado atención a su palabra que representa su voluntad para el momento. Cuando te presentes en el tribunal de Cristo, se te va a pedir cuenta por lo que Él te mandó a hacer. Y Él puede presentar y puedes presentar a Cristo toda obra que realizaste en toda la vida, que Él te va a responder con seguridad. Estuviste toda una vida haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Según esta verdad, para efecto de Dios no tienen galardones porque te desenvolviste en su obra, pero nunca hiciste su voluntad. Según el testimonio de Jesús, no tendremos problemas en el tribunal si nos presentamos con obras que hicimos que representan su voluntad. Esto indica el hacer su obra en su voluntad. Es lógico es elogiado, y galardonado en el tribunal. Jesús dijo, mi comida es que haga, oiga, la voluntad de mi Padre, o la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4:34. Observa que la voluntad está por delante de la obra. Cualquiera que sea la obra,
aunque lleve los mejores motivos para hacerla. No debe estar por delante de la voluntad de Dios la obra que estés llevando a cabo. Galardones. ¿Qué son los galardones, señores y señores? Vamos a hablar de ello. Las bodas, note otra vez la palabra, las bodas del Cordero. No dice la boda como si fuera una sola. Quiere decir que hay varias bodas. El apóstol Pablo afirma que la iglesia ha sido desposada con un solo esposo. Y aún afirma que la iglesia desposada es una virgen pura para Cristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, oiga, con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Segunda a Corintios 11:2. Según el testimonio de Pablo, la iglesia en la actualidad no es la esposa del Cordero, es la desposada, es la novia, es como una virgen con la cual Cristo contraerá matrimonio. Las bodas del Cordero es la unión de Cristo con la iglesia en el sentido físico, con cuerpos glorificados, donde estaremos con Él por toda la eternidad. Primera a Corintios 15, 35 y 53 y Apocalipsis 19:7. Por ahora, como iglesia, tenemos una unión y relación espiritual por el Espíritu con Cristo, no física, ya que somos la novia, la desposada del Cordero. Mientras no existan y se lleven a cabo las bodas del Cordero, no puede haber la unión física corporal, porque entonces eso sería fornicación. En cuanto el aparente contraste que se presenta entre Apocalipsis 19, 6 y 8 y Apocalipsis 21, 9 y 10, donde un capítulo presenta a la iglesia como la esposa, oiga, del Cordero, y el otro la presenta a la Nueva Jerusalén como la desposada del Cordero. A continuación haremos algunas observaciones de algunos detalles para llegar a una conclusión. El libro de Apocalipsis presenta en el capítulo 19 a la iglesia como la esposa del Cordero. Oiga, ¿cómo? Oiga, ¿cómo? Símil. No es que es. ¿Cómo? Acuérdense que estudiamos los símiles. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de gran estruendo que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, oiga, las bodas del Cordero, y a su esposa su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de gracia de los santos. Eso es Apocalipsis 19, 6 y 8. Según la escatología, este capítulo se está haciendo mención a la iglesia, tomando en cuenta el término lino fino en las escrituras. Es aplicable a las acciones justas de los santos. Ahora pregunto yo, los santos, ¿quiénes somos? Los que hemos sido santificados. Los justos, ¿quiénes somos? Los que hemos sido justificados. Según la escatología, en este capítulo se está haciendo mención a la iglesia, tomando en cuenta el término lino fino, que en las escrituras es aplicable a las acciones justas de los santos. Otro detalle que hay que tomar en cuenta es que Apocalipsis es un libro que se escribió en secuencia de
ciertos acontecimientos que se darán en el futuro. Si la esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén, por ser la desposada, como los presenta Apocalipsis en el capítulo 21, cómo es que las bodas se dieron anteriormente, según lo presenta el capítulo 19. Lo otro del caso es que no se entiende por qué Apocalipsis presenta, oiga, a la Nueva Jerusalén como la desposada, mientras que Pablo en la carta a los Corintios dice lo contrario, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda a Corintios 11:2. Si miramos también Apocalipsis 21:2, veremos que la Nueva Jerusalén estaba dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El término dispuesta significa preparar, arreglar, disponer las cosas, colocar todo en un orden para el motivo importante que vendrá. Así que la Nueva Jerusalén no es la desposada, sino que ella está como similar, esposa ataviada. No dice que es la esposa, sino que estaba vestida de fiesta para la ocasión. Ahora el detalle estamos hablando de la iglesia y estamos hablando ¿de quién? De la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Una ciudad. Pregunto, ¿tiene usted celo de una ciudad, usted como mujer, que tenga un novio y que el novio diga que se va a casar con una ciudad? Pregunto, humanamente hablando, la ciudad tiene cuerpo, tiene pecho, tiene vagina. Entonces, esto es simbólico. Al igual que nosotros como iglesia, oiga, somos un cuerpo con Cristo, pero como iglesia, nosotros, aunque se nos da nombre de hembra, hay sexo en la iglesia. Tampoco, todo esto es similar, tiene que ver con unión y compromiso. Así que no se ponga celoso o celosa, porque la Biblia habla de las bodas, no dice la boda, como si fuera una sola. Esto tiene que ver con unión. Y va a haber unión con la iglesia, y va a haber unión con Israel, y va a haber unión con los gentiles que se conviertan en la gran tribulación, y va a haber unión con la Nueva Jerusalén. Entonces, esta unión no tiene nada que ver con reproducción, no tiene nada que ver con caricia, no tiene nada que ver con besos y abrazos y mordiscos. Para que entendamos un poquitico. Sí, bendición.